Buenos días, profesor. En el día de hoy mi persona, Yarinet Cárdenas, les voy a presentar la investigación que realizó mi grupo conformado por Yarinet Chávez y mi persona sobre el pueblo árabe. Se llama mundo árabe al conjunto de países en los que habita el pueblo árabe o donde el idioma árabe es mayoritario. El mundo árabe está conformado por la mayoría de los países del Oriente Próximo, incluida la totalidad de la península arábica, y por las naciones del Magreb y el Cuerno de África. La existencia del mundo árabe es consecuencia de la conquista islámica a partir del año 622, primero de la Égira. Los árabes originales habitaban la península de Arabia y algunas regiones circundantes. Los conquistadores musulmanes extendieron fundamentalmente su religión, el Islam, y el idioma oficial del Estado Islámico, el árabe. La religión predominante es la musulmana. Los países del mundo árabe están agrupados en la Liga Árabe fundada en 1945 con sede en El Cairo, Egipto. La Liga Árabe está compuesta por 22 países y casi 340 millones de habitantes. El mundo árabe se extiende a lo largo de casi 7.840 kilómetros de distancia, desde la Guera en la Sahara Occidental hasta la punta más oriental de Omán, cerca de la ciudad de Sur. Abarca el África del Norte y la parte de Asia sudoccidental llamada Oriente Medio. Estados del occidente árabe: Mauritania, Marruecos, Argelia, Túnez, Libia. Exportan textiles, químicos, fertilizantes, fosfato, frutas cítricas, pescado, petróleo y derivados, gas natural. Importan equipos de telecomunicaciones, trigo, plástico, transitores, productos alimenticios y de consumo, maquinaria, vehículos y equipos de transporte. Socios de importación: Francia, España, China, Italia y Alemania. Estados del Oriente Árabe: Egipto, Sudán, EAU, Yemen, Omán, Jordania, Kuwait, Líbano, Palestina, Siria, Qatar, Bahrein, Djibouti, Irak, Arabia Saudí, Somalia y Comoras. Exportan petróleo, textiles, algodón, metalmecánicos, químicos, joyería, frutas y vegetales, tabaco, minerales, ganado, medicinas, fosfatos, fertilizantes, gas natural. Importan maquinaria y equipos eléctricos, productos alimenticios, químicos, lana, tabaco, químicos, plásticos, vehículos, bienes manufacturados, medicinas, y sus socios de importación son Estados Unidos, China, Italia, Francia, Alemania y Rusia. El Islam en el mundo. 19,9% de la población mundial es musulmana, esto en un estudio del 2005, y es la segunda religión mundial. Hay cerca de 1,200 millones de musulmanes en el mundo. Indonesia es el país con mayor población musulmana, con casi 200 millones de fieles. No todos los musulmanes son árabes, solo el 18% de la población musulmana mundial es de origen árabe. No todos los árabes son musulmanes. Existen minorías cristianas, judías y protestantes en algunos países árabes. Ahora hablaremos de 3 tipos de árabes. Están los árabes cristianos, los árabes iraníes y los árabes israelíes. Los cristianos, y estos son aquellas personas de confesión cristiana y de lengua o cultura árabe. Un gran número de árabes cristianos se encuentran en la zona de Oriente Medio y África del Norte, en particular en Líbano, donde casi la mitad de la población es cristiana. Irak, Jordania, Egipto, Siria, Israel y Palestina, Cisjordania y la Franja de Gaza. Los emigrantes de las comunidades árabes cristianas constituyen una parte importante de la diáspora de Oriente Próximo, con elevadas concentraciones de población en América, particularmente en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, El Salvador, Ecuador, México y los Estados Unidos. Historia. La primera mención del cristianismo en las tierras árabes se produce en el Nuevo Testamento cuando el apóstol Pablo se refiere a su viaje a Arabia después de su conversión. Entonces en Gálatas 1 del 15 al 17.
Más tarde, Eusebio de Cesarea habla de un obispo llamado Berilo en la sede de Bostra, donde se realiza un concilio. El cristianismo está presente en el mundo árabe desde el siglo I después de Cristo, coincidiendo con el establecimiento del cristianismo en la Eurasia Occidental, Europa y Oriente Próximo, por parte del Imperio Romano. Es a partir de este momento cuando muchas tribus árabes comienzan a adherirse al cristianismo. Algunas de estas tribus fueron los nabateos y los gazánidas. Estas tribus eran de origen taní, hablaban el árabe yemení y protegían la frontera suroriental de los imperios romanos, bizantino y el norte de Arabia. También se sabe que las tribus árabes de Taí, Abd al-Qais y Tablik incluyeron un gran número de cristianos en épocas anteriores al surgimiento del Islam, cuyo nacimiento se remonta al siglo VII. Así, la ciudad yemenita de Najran era un centro del cristianismo árabe y se hizo famosa por la persecución de cristianos por parte de uno de los reyes de Yemen, Dunawas, quien era un entusiasta por convertirse al judaísmo. El líder de la iglesia de Najran durante el periodo de persecución fue Al-Harith, quien sería canonizado por la Iglesia Católica como Sangareta. Algunos expertos sugieren que Filipo de Árabe fue el primer emperador cristiano de Roma. Otros dicen que el gobernante cristiano fue un árabe llamado Abgar VIII de Edesa, quien fue convertido. En el siglo XI, un número significativo de cristianos ocuparon la península de Sinai, Mesopotamia y Arabia. En el siglo IV, un número significativo de cristianos ocuparon la península de Sinai, Mesopotamia y Arabia. A lo largo de muchas épocas de la historia, los cristianos árabes han coexistido muy pacíficamente con sus compañeros no cristianos de habla árabe, principalmente los musulmanes y los judíos. Incluso después de la rápida expansión del Islam, desde el siglo VII después de Cristo, en adelante, donde muchos cristianos optaron por no convertirse al Islam y en lugar de eso mantener sus creencias preexistentes. Como en el pueblo del libro, los cristianos de la región gozan de ciertos derechos por ley islámica teórica, Sharia, para practicar su religión sin interferencias o persecuciones, aunque fue, sin embargo, estrictamente condicionado al pago de una cantidad especial de dinero, tributo, obligado los los no musulmanes llamado jizya, en forma de efectivo o bienes. Por lo general se entregaba una gran cantidad de animales a cambio de su seguridad y la libertad de culto. El impuesto no se aplicaba a los esclavos, mujeres, niños, monjes, los ancianos, los enfermos, ermitaños o pobres. Su doctrina. Al igual que los musulmanes árabes y los judíos árabes, los árabes cristianos se refieren a Dios como Alá, ya que esta es la palabra árabe para Dios. El uso del término en árabe Alá en las iglesias cristianas es anterior al Islam por varios siglos. También perdura el uso de la palabra al-Rab o el Señor, de uso más tradicional que Alá para referirse a Dios entre los cristianos. En tiempos más recientes, sobre todo desde mediados de 1800, algunos nativos árabes en la región de Levante han sido convertidos a las iglesias protestantes tradicionales más recientes, también a los bautistas y metodistas. Esto se debe principalmente a la afluencia de occidentales, principalmente norteamericanos, evangélicos y misioneros. Ahora, los árabes iraníes son las personas de habla árabe en Irán. La mayor parte de ellos viven en las regiones costeras del Irán meridional, junto al Golfo Pérsico. Comunidades árabes iraníes pueden encontrarse también en Bahrein, Kuwait, Irak, Qatar y los Emiratos Árabes. Los árabes israelíes. Los árabes israelíes son los ciudadanos del Estado de Israel de lengua materna árabe. Estos profesan mayoritariamente la religión musulmana, seguida de la cristiana y la drusa. Datos. Los árabes dominaron la actual España durante 8 siglos.
La conquista de América fue el mismo año que se reunifica España y se expulsan las tropas árabes. Durante el último tercio del siglo XIX se produce la migración de árabes a América. Gran parte de ellos llegaron a países como Brasil, México y Chile. La mayoría de árabes que llegaron eran cristianos, pero también musulmanes. En muchos casos, para adaptarse más rápidamente, se convertían al cristianismo o los que ya eran cristianos se convertían al catolicismo. Tampoco le enseñaba la lengua árabe a sus hijos. Hay 3.000 palabras de origen árabe en nuestro idioma, el español. Vestuario. El mundo árabe se rige por el Corán, su libro sagrado considerado como guía espiritual en todos los aspectos de su vida, incluyendo la forma de vestir. Les enseña a no ser ostentosos, a andar con modestia. Sin embargo, entre uno y otro país que conforman el mundo árabe, se observan algunas diferencias de su vestimenta. Origen y características generales. La cultura musulmana es diferente a la cultura occidental a la cual estamos acostumbrados. Mientras en países de Occidente es normal ver a una mujer con el cabello descubierto o a un hombre usar saco y pantalón, los musulmanes muestran su disciplina y obediencia en cuanto al uso de las prendas de vestir, no por capricho, sino por las que les agrada cumplir con el mandato del Corán. Las características que identifican la indumentaria de los musulmanes son: la tela para la fabricación de la ropa debe ser gruesa, los colores deben ser oscuros y conservadores, el uso de adornos será moderado, la vestimenta debe ser suelta para evitar que se note la forma del cuerpo. Tanto el hombre como la mujer deben utilizar la indumentaria que les corresponde de acuerdo a su género. Les está prohibido usar prendas que no estén aprobadas por el Corán e imitar la vestimenta de otras culturas. La cultura árabe conserva sus tradiciones generación tras generación, conservando el fundamento original del Corán. La tecnología y el uso cibernético no han alterado esta forma de vida. Son personas que se apegan de nuevo a las enseñanzas recibidas de sus ancestros. Muchas gracias.